Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el análisis de sistemas abiertos y había quedado pendiente este ejemplo cuyo enunciado lee: un compresor adiabático maneja 1.4 gramos por segundo de refrigerante 134A. El refrigerante entra al compresor a 320 kilopascales y un volumen específico de 0.06576 metros cúbicos por kilogramo. Si la potencia de entrada al compresor es 0.6 kilowatts y la presión de salida es 1.4 megapascal, encuentra la temperatura de salida y la razón del flujo volumétrico de salida al flujo volumétrico a la entrada. Asuma condiciones de estado estable y flujo estable y desprecie cambios en energía cinética y energía potencial. Si el problema nos da un volumen específico a la entrada, vamos a definir nuestro volumen de control alrededor de este dispositivo. El estado 1 es la entrada y nos dan el volumen específico y la presión, es decir, el estado de entrada está completamente definido. Nos dan la presión de salida y la potencia de entrada al sistema. Y queremos la temperatura de salida y la razón de flujo volumétrico, salida versus entrada, es decir, esta es nuestra segunda incógnita. ¿Qué vamos a suponer? Vamos a suponer condiciones estacionarias, transferencia de calor despreciable y cambios despreciables de energía cinética y energía potencial. Y antes de mostrar las ecuaciones básicas, debemos preguntarnos de qué se trata este problema. Pregunta 1. Determina la temperatura de salida. Si queremos la temperatura de salida, ¿qué es lo que debemos lograr? Debemos definir el estado de salida. Así que esa debe ser la meta que debemos alcanzar, es definir el estado de salida para poder buscar la temperatura que nos da como dato con respecto a la salida del problema, nos da la presión de salida, y una sola propiedad no define el estado de salida, así que el propósito es definir una segunda propiedad para el estado de salida que permita definir el estado. Así que acá debemos preguntarnos qué herramientas tenemos para lograr el propósito de encontrar una segunda propiedad. Juzgando por los datos, el problema nos da potencia de entrada. ¿Qué ecuación fundamental involucra potencia? Balance de energía. Así que balance de energía puede ser nuestra primera opción. Simplificando, obtendríamos que la potencia de la entrada es igual al flujo de masa por H2 menos H1. Esta sería la ecuación de balance de energía simplificada. Veamos qué conocemos del problema. El problema también nos da el flujo de masa, que es 11.4 gramos por segundo. Así que conocemos la potencia de entrada, conocemos el flujo de masa y la pregunta es, ¿será posible obtener esta entalpía que nos serviría para definir el estado de salida? Si despejamos H2, H2 va a ser igual a la potencia de entrada dividido entre el flujo de masa más H1. Este primer término del lado derecho hemos indicado que tenemos suficiente información para encontrarlo. Ahora tendremos suficiente información para buscar H1. En el estado 1 conocemos volumen específico y presión. Y presión y volumen específico son propiedades intensivas y son propiedades independientes, por lo tanto
sirven para definir el estado de entrada, así que no tenemos ninguna restricción o ningún impedimento para evaluar la entalpía de entrada. Así que la entalpía de entrada obtenida de la tabla 7 de las tablas proporcionadas a través de la plataforma, obtenemos que la entalpía de entrada es aproximadamente igual a 257.76, donde el aproximado sugiere que hemos tenido que interpolar. Así que la entalpía en el estado de salida es igual a H1 más la potencia por unidad de flujo de masa. Ya tenemos esto es un dato y esto es un dato. Solo debemos ser cuidadosos con las unidades. Flujo de masa es igual a 11.4 por 10 a la menos 3 kilogramos por segundo. Y de aquí obtenemos que la entalpía de salida son 310.4 kJ por kilogramo. La entalpía específica de salida es 310.4 kJ por kilogramo. Ahora sabemos que la presión 2 es 1.4 megapascales y la entalpía del estado 2 es 310.4 kJ sobre kilogramo, y estas dos propiedades son propiedades intensivas y son propiedades independientes, sirven para definir el estado 2, de tal manera que cualquier propiedad que necesitemos en el estado de salida puede ser encontrado luego de haber definido esta entalpía. Así que regresamos a las tablas y obtenemos que la entalpía de salida es aproximadamente igual a 81.9 grados Celsius. Acá debemos haber interpolado también para obtener este resultado. En un compresor, tanto si el estado de entrada está en la región de vapor sobrecalentado, el de salida también debe estarlo. Habíamos dicho que en un compresor el estado de entrada podía ser como mínimo vapor saturado, pero el estado de salida siempre debe estar en la región de vapor sobrecalentado. Ahora, para definir la segunda incógnita, decíamos que la segunda incógnita era el caudal de 2 entre el caudal de 1. ¿Qué información tenemos relacionada con el caudal? Sabemos que caudal por densidad o caudal entre volumen específico es igual al flujo de masa. Y sabemos por balance de masa que el flujo de masa a la entrada debe ser igual al flujo de masa a la salida. Es decir, que el caudal de 1 entre el volumen específico de 1 debe ser igual al caudal de 2 entre el volumen específico de 2. Por lo tanto, el caudal de 2 entre el caudal de 1 es igual al volumen específico de 2 entre el volumen específico en 1. El volumen específico de 1 es un dato del problema. Y el volumen específico de 2, ya tenemos el estado 2 definido, solo tenemos que buscarlo en la tabla. Así que es sencillo, solo hay que sustituir valores. Y acá obtenemos que el caudal de salida es aproximadamente un cuarto del caudal de entrada. Es decir, el caudal disminuye. El flujo de masa permanece constante, pero el caudal disminuye. La pregunta es ¿por qué disminuye el caudal? Y vamos a dejar esa pregunta abierta para que sea respondida en el foro, porque continuando con el análisis de diferentes dispositivos, hasta ahora vamos a hacer un recuento. Hemos visto toberas y difusores, turbinas, compresores, bombas. Entonces, hay varias cosas que tienen en común estos dispositivos. Hasta ahora en todos ellos hemos despreciado la transferencia de calor. Esa sería una similitud. Sin embargo,
La principal similitud que tienen estos dispositivos es que hasta ahora los 5 dispositivos que hemos visto son dispositivos donde hay una sola entrada y una sola salida. Simplemente decíamos el flujo de masa de entrada era igual al flujo de masa de salida en condiciones estacionarias igual al flujo de masa. Ahora vamos a ver este tipo de dispositivos que se llaman intercambiadores de calor, en los que, como se muestran en todas las figuras que tenemos aquí, hay más de una entrada y más de una salida. Es decir, acá hay una entrada, dos entradas. Entrada 1, entrada 2, salida 1, salida 2. Así que acá hay 2 entradas y 2 salidas. Igual acá, entrada 1, entrada 2, salida 1, salida 2. Y algo similar podemos observar en la última imagen. La diferencia entre estas dos imágenes será comprendida con bastante claridad en su curso de transferencia de calor. Así vamos a ver las características de los intercambiadores de calor. Corrientes de fluidos que no se mezclan intercambian energía en forma de calor. Y acá, ¿esto qué significa? En este dispositivo que involucra dos corrientes, una corriente tiene una temperatura mayor que la otra. Vamos a suponer que este fluido tiene una temperatura mayor que este fluido, así que este fluido le va a transferir calor a este. Así que hay una transferencia de energía en forma de calor debido a la diferencia en la temperatura de los flujos involucrados. En general no hay transferencia de energía en forma de trabajo o calor fuera del intercambiador de calor. Es decir, y esto de trabajo ya hemos señalado en clases anteriores que se refiere a dispositivos. Es decir, no hay potencia, no hay dispositivo de potencia. Hay trabajo de flujo, pero no hay dispositivo de potencia. Y vamos a ver qué significa lo que indica esta segunda característica. Si definimos un sistema de la manera en que está definido con las líneas cortadas, hemos dicho que una corriente transfiere calor a otra corriente. Sin embargo, de la manera que está definido el volumen de control fuera del dispositivo, no debe haber intercambio de energía. Queremos que el intercambio de energía ocurra dentro del dispositivo desde una corriente hasta la otra corriente. Si el sistema está definido de la manera en que está definido en estas dos primeras imágenes, podemos suponer que el dispositivo es adiabático. Ahora vamos a usar esta figura o esta tercera figura y vamos a suponer que definimos el volumen de control solamente cubriendo esta corriente de flujo. Esta forma de definir el volumen de control es diferente a esta manera de definir el volumen de control. Si definimos el volumen de control de esta manera, donde solo hay un flujo de entrada y un flujo de salida que corresponden al fluido A, no podemos despreciar la transferencia de calor. Así que esta característica es importante para despreciar la transferencia de calor siempre y cuando nuestro sistema esté definido alrededor del intercambiador de calor completo. La primera característica indica que los fluidos no se mezclan y eso desde el punto de vista de balance de masa implica que el flujo de masa de cada corriente se debe conservar. ¿Esto qué significa? El flujo de masa que entra por aquí, vamos a llamarle este flujo de masa 2, flujo de masa 1, flujo de masa 3 y flujo de masa 4. Hay dos flujos de masa de entrada y dos flujos de masa de salida. Si las corrientes no se mezclan en condiciones estacionarias, el flujo de masa en 2 debe ser igual al flujo de masa en 4. Y el flujo de masa en 1 debe ser igual al flujo de masa en 3. Esto es en condiciones estacionarias, que son el tipo de condiciones que vamos a considerar.
cambios de energía cinética y potencial son usualmente despreciados, así que vamos a despreciar nuevamente los efectos de energía cinética y energía potencial. Así que balance de masa aplicado para un sistema completo que abarca todo el intercambiador de calor. Podemos eliminar esto y la sumatoria de las dos entradas debe ser igual a la sumatoria de las dos salidas. Es decir, diríamos en este caso que el flujo de masa en 1 más el flujo de masa en 2, ajustándonos a la nomenclatura definida acá, debe ser igual al flujo de masa en 3 más el flujo de masa en 4. Balance de energía. Nuevamente, si definimos el volumen de control alrededor de todo el dispositivo, así que las simplificaciones que vamos a hacer están basadas en ese volumen de control. Y acá obtenemos entonces que la sumatoria del flujo de masa de entrada por la entalpía específica de las entradas debe ser igual a la sumatoria de los flujos de masa de salida por la entalpía específica de los flujos de salida. Así que hay un fluido A y un fluido B. El flujo de masa de A a la entrada por la entalpía de A a la entrada más el flujo de masa de B por la entalpía de B a la entrada debe ser igual al flujo de masa de A más el flujo de masa de B a la salida. Y cuando he mencionado los flujos de masa, solamente me he referido a A y B. No he indicado nada sobre entradas o salidas. Hemos dicho que ambos flujos deben conservarse, así que el flujo de masa de entrada de A debe ser igual al flujo de masa de B a la salida y simplemente el flujo de masa de A igual el flujo de masa de B a la entrada debe ser igual al flujo de masa de B a la salida e igual a un flujo de masa de B. Así que podemos agrupar por corrientes y obtendríamos que el flujo de masa de A por la diferencia entre su entalpía de entrada y salida tiene que ser igual al flujo de masa de B por la diferencia entre la entalpía de salida y la entalpía de entrada. Y vamos a suponer que esto es un número positivo. Esto quiere decir que la entalpía de B a la salida es mayor a la entalpía de B a la entrada. Pero también significa que la entalpía de A a la entrada tiene que ser mayor que la entalpía de A a la salida. ¿Esto qué significa? Que mientras una corriente pierde energía, la otra corriente gana energía. Es decir, la energía que pierde esta corriente de flujo debe ser ganada por esta otra corriente de flujo o viceversa. Es decir, la diferencia o la reducción en la energía de flujo que observa una corriente debe verse reflejado como el incremento en la energía de flujo de la otra corriente. Hay otra manera de definir o de realizar el balance de energía y es a partir de dos volúmenes de control. Vamos a definir un volumen de control alrededor de esta corriente y otro volumen de control alrededor de esta otra corriente, definida por las líneas cortadas. Entonces ahora podemos hacer dos balances de energía. Si hacemos balance de energía para el fluido A, diríamos acá en condiciones estacionarias esto es cero, no hay dispositivo de potencia, pero en este caso no podemos despreciar la transferencia de calor. Si podemos despreciar los cambios en energía cinética y en energía potencial y obtendríamos que el calor de entrada
de la corriente A es igual al flujo de masa en A multiplicado por HA de salida menos HA de entrada. En forma similar podríamos hacer un balance de energía para la corriente B y encontraríamos que el calor de salida de B es igual al flujo de masa en B por HB de entrada menos HB de salida. Acá uno tiene calor de entrada y el otro tiene calor de salida. Pero de acuerdo a las características del intercambiador de calor, la energía que sale de una corriente debe ser igual a la energía que entra a la otra corriente. De tal manera que estas dos cosas deben ser iguales. Y si igualamos estas dos cantidades, obtendríamos la misma ecuación de balance de energía que obtuvimos al analizar el sistema como un solo volumen de control. Así que no importa si analizamos esto como dos volúmenes de control separados y los relacionamos a partir de la transferencia de calor o si analizamos un solo volumen de control. Veamos rápidamente un ejemplo. Agua entra a un intercambiador de calor muy bien aislado a 10 megapascales y 80 grados Celsius, donde gana energía transferida en forma de calor cedida por una corriente de vapor que entra al intercambiador de calor a 8 megapascales y 450 grados Celsius y sale a 8 megapascales y un volumen específico de 0.035 metros cúbicos por segundo. Si la presión de salida de la corriente de alta presión es 10 megapascales y la razón de flujo de masa de vapor al flujo de masa de agua es 0.22, determina la temperatura del agua a la salida del intercambiador. Desprecie efectos de energía cinética y potencial. Acá yo he subrayado los datos que vamos a agrupar acá. Tenemos dos corrientes. Vamos a llamar la corriente A al vapor. Y para el vapor tenemos presión de entrada 8 megapascales, temperatura de entrada 450 grados Celsius. Presión de salida 8 megapascales y volumen específico de salida 0.035 metro cúbico por kilogramo. La otra corriente es de agua y yo preferiría llamar agua líquida, pues el vapor también es agua. Sin embargo, en los libros de texto usualmente cuando se usa la palabra agua no se refiere a la sustancia, sino a esa sustancia en fase de líquido. Así que para el agua o para la corriente de líquida, la presión es 10 megapascales, tanto a la entrada como a la salida, y la temperatura de entrada es 80 grados Celsius. También nos dan como dato la relación de flujo de masa de vapor al flujo de masa de agua, 0.22. Y queremos la temperatura a la salida para el agua líquida. Clásico problema donde la incógnita es una propiedad en algún punto o en algún lado. Eso significa que este es un clásico problema de definir estado. El problema es que para la salida solo nos dan la presión, así que necesitamos una segunda propiedad. Y veamos qué herramientas tenemos para definir una segunda propiedad. Tenemos, por ejemplo, balance de masa. Digamos que podemos hacer con balance de masa. Para la corriente B sabemos que en condiciones estacionarias, y vamos a ver las suposiciones, proceso estacionario, transferencia de calor a los alrededores despreciable, y eso es a lo que se refiere esta suposición. Si definimos un volumen de control aquí, suponemos que no hay transferencia de calor hacia los alrededores, que cualquier transferencia de calor ocurre internamente dentro de nuestro volumen de control.
y al no atravesar las fronteras no debe aparecer en la ecuación de balance de energía. No hay dispositivo de potencia y cambios especiales en energía cinética y energía potencial. Así que vamos a ver si podemos usar balance de masa para definir el segundo estado. El flujo de masa de B a la entrada debe ser igual al flujo de masa de B a la salida. Y esto implica que densidad por velocidad por área de B a la entrada debe ser igual a la densidad por la velocidad por el área de B a la salida. Y acá lo único que podemos encontrar es la densidad de B a la entrada, donde conocemos temperatura y presión y no hay duda de que ese estado está en la región de líquido comprimido. Pero sería imposible despejar de esta ecuación la densidad de B a la salida. Por eso debemos recurrir a otro principio fundamental, en este caso de las herramientas que tenemos por ahora. Solo el siguiente principio al que debemos recurrir es balance de energía. Bajo las suposiciones descritas es posible decir que el flujo de masa de A por H de A a la entrada menos H de B o de H de A a la salida es igual al flujo de masa de B multiplicado por la diferencia entre las entalpías de esa corriente. Donde acá se invierten entradas y salidas en la segunda corriente. ¿Qué nos interesaría despejar de aquí? Nos interesaría despejar HB de salida. Y esta sería la expresión que obtendríamos a partir de balance de energía. Veamos entonces qué necesitamos. Necesitamos una razón de flujo de masa, es un dato, y necesitamos evaluar 3 entalpías, 2 correspondientes al vapor y una correspondiente al agua líquida. HB de entrada, tenemos presión y tenemos temperatura, y a esa presión podemos recurrir a la tabla de líquido saturado, de líquido comprimido de agua para obtener esa entalpía. Así que esto lo podemos determinar. Para el caso del vapor, a la entrada tenemos presión y temperatura, podemos encontrar HA de entrada. Y para la salida tenemos presión y volumen específico, esas dos propiedades definen el estado, podemos determinar la entalpía de salida. Así que los datos proporcionan suficiente información para poder, a partir de la ecuación de balance de energía, determinar la entalpía de B a la salida. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Acá nuevamente para el volumen de control, como lo hemos seleccionado, balance de energía se reduce a esta expresión. Acá de la tabla de vapor sobrecalentado podemos encontrar la entalpía tanto a la entrada como a la salida para el vapor. Y podemos encontrar de la tabla de líquido comprimido la entalpía de entrada del agua líquida. Así que acá obtenemos que la entalpía del agua líquida a la salida se incrementó en aproximadamente 25 kilojoules por kilogramo, mientras que la entalpía del vapor se redujo en más de 100 kilojoules por kilogramo. Ahora tenemos HB de salida y presión de B a la salida. Tenemos dos propiedades intensivas e independientes que definen el estado B de salida. Así que
hay que definir en qué región está ese estado para ir a la tabla correspondiente a determinar la temperatura. Y ese estado también está en la región de líquido comprimido y la temperatura aproximada es 85.8 grados Celsius. Y eso responde la primera pregunta. La temperatura del agua se incrementó solamente en 5 grados Celsius. Es claro que la temperatura del vapor se redujo un poco más. Lo otro que debemos observar o que indicábamos es que el delta H para B estaba cercano a 25 grados Celsius, mientras que delta H para A era mayor a 100 kilojoules sobre kilogramo. Estos son propiedades específicas de qué decide qué tan cercanos o qué tan diferentes son estos cambios de entalpía específica. Dependerá de la razón de flujo de masa. ¿Esto qué significa? De acuerdo a esto, delta H de B comparado con delta H de A es cercano a un cuarto. ¿Y qué dato que nos da el problema es cercano a un cuarto? Esto que está acá. Esto que significa que el flujo que es más grande va a observar un cambio de entalpía más pequeño. En este caso, el flujo de masa de vapor comparado con el flujo de masa de líquido es 0.22. De acá concluimos que el flujo de masa de líquido es mayor al flujo de masa de vapor. Así que el que tiene mayor flujo de masa va a observar una diferencia de entalpías más pequeña. Si los dos flujos fueran iguales, el cambio de entalpía debía haber sido el mismo para ambas corrientes. Y con esto vamos a concluir esta grabación y continuaremos en una clase posterior. Hasta la próxima.